Saludos. Hoy estaré hablando de un tema presentado por el pastor David Rodríguez, expresidente de la Asociación Adventista del Séptimo Día de Puerto Rico. Su tema lleva como título: ¿Por qué los adventistas no debemos usar joyas? El mismo lee como sigue. El patriarca Jacob, de cuya simiente surgió el pueblo de Dios, iba a hacer un altar para adorar al Dios verdadero junto a su familia. Y para ese encuentro con Dios les dijo que era necesario que se deshicieran de los ídolos y de las joyas que colgaban sobre sus cuerpos. Esto es según Génesis 35, del 1 al 5. Jacob les dijo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los enterró debajo de una encina junto a Siquem. Es necesario preguntarnos por qué en el albor de la existencia del pueblo de Dios, la familia de Jacob se tuvo que quitar los zarcillos de las orejas antes de ir a adorar a Jehová. Es obvio, porque no eran del agrado divino. Si Dios lo único que ve en el adorador es la intención del que adora, como dicen los defensores de las joyas y de otros métodos equivocados de adoración, ¿por qué no le dijo a Jacob: no expongas a tu familia a esos extremos? Déjalo que vengan a adorar como quieran, con ídolos y con joyas, porque lo más importante es que me adoren. Pero el Dios verdadero aceptó lo que Jacob hizo y lo mostró posteriormente a través de toda la Biblia. Esta experiencia transformadora para Jacob y sus hijas debió haber sido abrazada por sus descendientes. Tristemente, esa no fue la historia de restauración. Dieron algunos pasos adelante y muchos hacia atrás. Cuando la descendencia de Jacob se fue a Egipto por causa de una gran hambruna, estuvieron como esclavos por 4 siglos en ese país. Eso nos relata Génesis 15:13. Allá, en la esclavitud, se contagiaron con las costumbres y con la idolatría egipcia. Es por tal razón que mientras Moisés recibía instrucciones de Dios en el Sinaí y se tardaba en regresar, Aarón cedió a los gustos y costumbres que el pueblo aprendió en Egipto. Hicieron lo contrario a lo que hizo Jacob con su familia, quien les quitó los ídolos y las joyas que tenían puestas cuando fueron a adorar al Dios verdadero. En Éxodo 32, versículos del 2 al 4, Aarón les dice que se quiten los zarcillos de las orejas para hacer un ídolo y hacer fiesta a Jehová. El versículo 5 dice: actuaron a la inversa de lo que Jacob y su familia hicieron cuando fueron a adorar a Jehová. Jacob les manda a quitar los zarcillos de las orejas y a entregar los ídolos, y los entierra porque no podían llevarlo al adorar a Jehová. Ahora, Aarón, complaciendo al pueblo en las costumbres aprendidas en Egipto, les dice: vamos a usar los zarcillos que traen en las orejas para hacer un becerro de oro como lo hacían los egipcios, y adoraremos, no al diablo, no, será fiesta de celebración a Jehová. No es lo mismo que están intentando hacer algunos en nuestros días. Dios dice no al uso de joyas, pero ellos miran para el lado y prefieren que los jóvenes y el pueblo se desvíen para complacerlos. En su conducta atraída del mundo y usando mal los textos de la Biblia, los dejan satisfechos en sus delitos
y pecados. En el versículo 7 del mismo capítulo que estamos tratando, tildó este culto de adoración como una corrupción. Joyas, ídolos, comida, música bailable, gritos, algazara y un líder del pueblo de Dios que no tenía firmeza y dedicó a complacer los corazones irregenerados y confundidos que salieron de Egipto. Las consecuencias de esos actos fueron horribles. Miles murieron. La libertad que Dios quería que ellos experimentaran fue trastocada al someterse a la esclavitud espiritual. Pero en el incansable amor divino, el Creador todavía continuaba esforzándose por liberar a su pueblo. En el capítulo 33 de Éxodo, versículo del 1 al 3, luego de la experiencia del becerro de oro, hecho con las ollas que trajeron de Egipto, Dios le dice a Moisés que conduzca al pueblo hacia la tierra prometida. Él enviaría a su ángel para que los acompañara, pero él mismo no iría porque los destruiría en el camino. Fue un mensaje que compungió al pueblo. En el versículo 5 y 6, el Señor les dice: quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el monte Horeb. Hablando sobre esta frase, quítate pues ahora tus atavíos, el gran erudito puertorriqueño Ángel Manuel Rodríguez, en su libro Joyas, en la página 33, dice: en Éxodo 33, 4 al 6, encontramos otro incidente en el cual Dios mandó a los israelitas a quitarse las joyas. Esto sucedió después del incidente del becerro de oro. Quitarse los atavíos era equivalente a decir: quítense las ollas. Hay personas que buscan adorar a Dios como a ellos les place, y para congraciarse con los que quieren servir a Dios sin tener en cuenta lo que es la voluntad de Dios, en lugar de repetir los dichos de Jehová en cuanto al no uso de joyas, le dicen lo contrario: quédense con ella, que eso no es objeto de salvación. Dios mira y acepta lo que hay en tu corazón. Con la joya y sin las joyas, Dios te va a salvar. Eso es cuestión de opiniones, dicen ellos. De esa forma ofrecen una seguridad que no se fundamenta en la Biblia. Sirven a Dios a su manera, andando en rebelión a los mandamientos de Dios. El registro sagrado presenta trágicamente el retorno a la esclavitud moral y espiritual del pueblo de Dios, tanto en lo que se separaron con las 10 tribus al norte, llamado Reino del Norte, o los que permanecieron al sur, llamado Reino de Judá. Dios había sacado al pueblo de la esclavitud egipcia y ahora su corazón era quebrantado al ver cómo se habían dejado encadenar sus amados hijos. Oseas, que fue un profeta que ministró en Israel, o sea, en el norte, a mediados del siglo VIII a.C., y vivió gráficamente la imagen de ver a su esposa como esclava, habla sobre estos asuntos. En Oseas 2:13 encontramos otro relato tan interesante como los que ya hemos citado. La advertencia de Oseas es muy clara: la castigaré por los días en que quemaba incienso a los Baales, cuando se adornaba con zarcillos y joyeles y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Jehová. Y esto lo dice del pueblo de Israel del norte. Si se fijan bien, hay personas que intentan quitar el castigo por usar zarcillos y joyeles como los presentados en este texto. Usan un argumento muy pobre para respaldarlo. Alegan que en el lenguaje original en el que se escribió el texto no aparece el castigo por usar los zarcillos y joyeles o por causa de los zarcillos y joyeles. Y caprichosamente usan el castigo para aplicárselo solo a la adoración
a los Baales. Pero el castigo por usar zarcillos y joyeles está implícito en el texto. El pueblo se adornó de esa manera como parte del culto a Baal. Así era que adoraban. Para adorar a Jehová no podían ataviarse de esa manera, porque ya Dios se había pronunciado en contra de estos atavíos. Además, el Dios de la Biblia nunca aparece con esos adornos traídos del paganismo. Esta artimaña es un engaño porque el texto habla del castigo que vendrá sobre el pueblo de Israel y menciona 4 frases seguidas, la una de la otra. 1. Quemaban incienso a los Baales. 2. Se adornaban con zarcillos y joyeles. 3. Se iban tras sus amantes. Y 4. Olvidábanse de mí, dice Jehová. Son 4 y no una las razones por las cuales Israel sería castigada. Sacar una de ellas para obviar el contenido real del texto es una deshonestidad teológica que solo puede ser hecha por alguien que no quiere ver la prohibición divina del uso de las joyas. El uso de joyas y la idolatría aparecen asociadas a través de las páginas de la Biblia, como sucede en este texto. Noten lo que el gran erudito del Antiguo Testamento, Dr. Ángel M. Rodríguez, declara en su libro Joyas, página 40. Y cito: las razones para la postura restrictiva del Antiguo Testamento hacia la joya podrían hallarse en el hecho de que se asociaban con la idolatría y en ocasiones con el abuso y la explotación de los pobres. Pero el asunto es aún más profundo. Las joyas parecen percibirse, por lo general, como la encarnación del orgullo y la confianza en sí mismo de los seres humanos, ambas cosas relacionadas con la idolatría. Un cambio en el corazón del individuo, de la altivez a la sumisión de Yahvé, se indica a través del acto de quitarse las joyas, la ausencia de las cuales llegó a convertirse en un recordatorio de la gracia perdonadora de Dios. Cierro la cita. El usar joyas es una violación al primer mandamiento de Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que amemos y se vaya por encima de lo que Dios ha dicho, se convierte en un Dios ajeno. Entonces debemos preguntarnos, ¿está pecando el que usa joyas que Dios prohibió? Por supuesto que sí. ¿Está desobedeciendo un mandato divino? Y toda desobediencia a lo que Dios ha dicho tiene serias consecuencias. Otro profeta por medio de quien Dios demostró su dolor por la esclavitud hebrea y se pronunció en contra del orgullo y el uso de los adornos externos del ser humano fue el profeta Isaías. En el capítulo 3, 16 al 23 de Isaías, Dios condena el orgullo, las joyas, la idolatría. Dice: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Y el versículo 17: por eso el Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Versículo 18: aquel día quitará el Señor el adorno del calzado, las redencillas, las lunetas, versículo 19, los collares, los pendientes y los brazaletes, versículo 20, los turbantes, los adornos de las piernas, los partidores del pelo y los zarcillos. Versículo 21, los anillos y los joyeles de las narices. Versículo 22, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas. Verso 23, los espejos, el fino lino, los turbantes y los tocados. Tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá, estaban en abierta apostasía, sumergidos en una falsa adoración y en usos paganos de ornamentos.
El orgullo interno se manifestaba en las prácticas externas. Dios condenó tales prácticas en su pueblo. Fueron los profetas, los portavoces de Dios, en medio de tanta apostasía. Y si no lo permitió en el pasado y la condenó en aquel entonces, en nuestro presente no tendrá otra vara para medir a su pueblo remanente. Dos textos del Nuevo Testamento han llamado la atención de nuestra Iglesia mundial reunida en congreso. Estos textos están insertados en nuestra creencia fundamental número 22. Estos son Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 4, Primera de Timoteo 2, versículos 9 y 10. Puede encontrarlo en el Manual de la Iglesia, edición de 2022, en la página 188. En Primera de Pedro 3 dice: vuestro atavío, adorno, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable, sencillo, amable y apacible, tranquilo, templado, que es de grande estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Los eruditos de la Universidad de Andrews, que hicieron anotaciones a la Biblia, luego de revisar los idiomas originales y produjeron la Biblia de estudio de Andrews, en la nota de comentario sobre este pasaje declara lo siguiente. Dice la cita: Pedro dedica su atención principalmente al adorno apropiado. Puede parafrasearse: no os adornéis exteriormente mediante peinados ostentosos como algunos de la época, joyas de oro, collares, aretes, brazaletes, etc., y vestimenta lujosa que hagan resaltar vuestra posición e introduzcan distingos sociales en la iglesia. El apóstol Pedro siguió la misma línea de los profetas que fueron guiados por el Espíritu Santo en torno a los adornos del creyente. Dijo no al uso de joyas. Entonces debemos preguntarnos, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los testimonios de los profetas y los apóstoles o a los que quieren desviar al pueblo remanente como otros lo hicieron en el pasado? El pastor o líder de iglesia debe presentar atención a este problema, porque esto forma parte de una de nuestras creencias fundamentales aprobada en el Congreso Mundial, implícita en la doctrina número 22. El otro lugar del Nuevo Testamento en contra del uso de las joyas es Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10, escrito por el apóstol y teólogo Pablo, quien escribió: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. A través de los profetas Oseas e Isaías en el Antiguo Testamento, Dios se expresa en contra del uso de joyas, y en el Nuevo Testamento a través de Pablo y Pedro. Como mencionamos al comienzo de este escrito, el manual de iglesia en la página 188 y la señora White incorporan estos dos textos en la provisión eclesiástica del uso de joyas. Y en la Biblia de estudio de Andrews antes mencionada, los eruditos que participaron en esta revisión de los textos originales hacen un comentario muy excelente en la página 1507, donde aparecen estos textos. Dice: Pablo aboga por la modestia en el vestir y reemplazar las joyas con buenas obras para el adorno. Los fieles deben dar gloria a Dios en el modo en que se visten y adornan, no solo en el culto, sino en su vida diaria. Como vemos,
El apóstol enviado a evangelizar entre judíos y el enviado a evangelizar entre los gentiles, Pedro y Pablo, guiados por el Dios de la Biblia, se pronuncian en contra del uso de joyas como adorno en el cuerpo de los que creen en Jesucristo. Los que dicen que la Biblia no es la que prohíbe el uso de joyas, que es una recomendación de la tradición adventista, están totalmente equivocados. Esta es una doctrina con raíces bíblicas. Es Dios el que lo ha prohibido. Por esto está escrito: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. La Iglesia Adventista Mundial se ha anclado en lo que dice la palabra de Dios para establecer sus enseñanzas en contra del uso de joyas. Esta es una gran verdad sostenida por nuestra Iglesia Mundial. Aunque actualmente su vigencia está siendo puesta en duda por miembros de iglesias que quieren ser salvos haciendo lo que les gusta, aun cuando Dios no lo apruebe. Y encuentras defensores superficiales que, sin un conocimiento profundo de la Biblia, se van por encima de lo que dice la palabra de Dios. Pero no hay seguridad alguna en seguir sus consentimientos. Lo que hay son tinieblas. En el libro de Apocalipsis, al apóstol Juan Dios le mostró dos iglesias bajo el símbolo de dos mujeres. En el capítulo 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Por otro lado, en Apocalipsis 17:1 al 6, le mostró a una mujer ramera que, entre todas las características que tiene para efectos de este estudio, el versículo 4 la menciona adornada con joyas y piedras preciosas, las mismas que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento Dios ha prohibido. Dice el verso: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es un pueblo en rebelión contra Dios y en oposición a lo que Él ha revelado por medio de la Biblia. Ha engañado a los moradores de la tierra con una falsa doctrina. Y el llamado divino a los que Dios considera sinceros, pero engañados, es que salgan de ella, como dice Apocalipsis 18:4. Pero el enemigo se la ha arreglado para enredar a muchos del pueblo remanente para que se atavíen como ella. La gran pregunta que debemos hacernos en esta hora incierta que vive el mundo y que afecta al pueblo remanente es: ¿con cuál de esas dos mujeres me voy a identificar? Y quiero identificar a mi familia. Jesús les dice en Lucas 6:46: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Por las redes sociales, alguien recomendó a los jóvenes textos de la Biblia que usó equivocadamente. Aclararé los planteamientos de dicha persona. Veamos. Él alega que la prohibición del uso de joyas es una norma cultural que no está fundamentada en la sola Escritura. Pero ya hemos demostrado que esa apreciación es incorrecta. Número 1. Él expone que los personajes bíblicos usaban joyas y las joyas tenían connotaciones positivas. Estudiando la Biblia como sistema, sería absurdo que la salvación dependa de las joyas. Muchos personajes bíblicos y su familia la usaron sin perder el favor de Dios. Respuesta a su planteamiento. Muchos personajes bíblicos se emborracharon como Noé, tomaron más de una mujer como David, Salomón, Jacob y otros. Mataron como Abraham, Moisés, Sansón, etc. Pero ¿quién en su sano juicio
entenderían que si ellos lo hicieron, nosotros podemos hacerlo. En Cantares 1:9 al 11, que menciona el amigo en defensa de las joyas, dice que Salomón le haría zarcillos de oro a una de sus esposas. Pues mire, le respondemos. Las mujeres que Salomón tomó los desviaron de los planes y la obediencia a Dios. Y Primera de Reyes 11:3 al 10 dice, y cito, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios. Cierro el versículo. Y los textos amplían las cosas malas que hizo, construyendo ídolos, quemando incienso a los dioses de sus mujeres, como se repitió en los tiempos de Oseas. Salomón se apartó de Jehová. El versículo 10 dice que él no guardó lo que le mandó Jehová. Ahora podemos entender por qué en Cantares 1:9 al 11 le haría zarcillo a su esposa, como también les hizo ídolos para adorar a sus dioses. Ambas cosas iban de la mano, el uso de zarcilla y la adoración a otros dioses. Dice él que en Génesis 24:53 el siervo de Abraham le dio a Rebeca un pendiente de oro y brazaletes de oro. Tenía un gran valor monetario. El versículo 22 luego le dijo y dice que le dio alhajas de oro y plata. Sobre este incidente, el doctor Ángel M. Rodríguez, en su libro Joyas, página 28, aclara que las joyas eran usadas como monedas. Dice él, antes que se inventara la acuñación de monedas, las joyas se usaban como medio de trueque, o sea, intercambio, canje. Esto parece haber sido una práctica común en todo el antiguo cercano oriente. Hacer las piezas de joyería con un peso estandarizado que luego podía utilizarse como un pago en transacciones comerciales o por la mano de obra. Esta es la función que el siervo de Abraham da a las joyas en su trato con Rebeca junto al pozo. Ella no solo sacó agua para el siervo de Abraham y sus hombres, sino también para sus camellos. El oro que le dio fue su justa recompensa por una tarea bien hecha. El hecho de que las joyas se consideraran como dinero no impedía que las personas la usaran como adorno. Rebeca se las puso en su cuerpo. Esto puede muy bien indicar que en algunos lugares gente salía a hacer transacciones comerciales vistiendo literalmente su dinero. Debemos recordar que para ese entonces la revelación de la voluntad divina para el hombre estaba en pañales. Los creyentes como Abraham y Sara hacían cosas que más tarde Dios reveló que eran incorrectas, aunque eran parte de las costumbres de la época. Por ejemplo, Sara le dio a su sierva a Abraham y él se acostó con ella. Jacob tenía 2 hermanas como esposas. Fue más tarde cuando Dios comenzó a revelar sus planes a la descendencia de Abraham, que les fue liberando de los males de la idolatría, el adulterio, las joyas, etc., como lo hizo con la familia del hijo de Isaac, Jacob. El amigo dice, basándose en Éxodo 3, 21, 22, que Dios haría que Israel hallara gracia ante los egipcios y no salieran con las manos vacías a ser liberados de la esclavitud durante 400 años de servicio al faraón. Las mujeres pedirían a los egipcios alhajas de plata, de oro, vestidos, y así despojarían a los egipcios. Debemos recordar el valor comercial de estas alhajas. Eran como un justo pago por tantos años de labor prestada a Egipto. El propósito de Dios era que tuvieran recursos financieros como paga por los servicios prestados mientras trabajaban como esclavas. Pero ellos la usaron como adornos del cuerpo y Dios se las mandó a quitar. Véase Éxodo 33, 4 y 5. Señala también esta persona que en Ezequiel 16, 11 y 12 se puede justificar para el uso de joyas. Pero todo este capítulo es una alegoría en la que con muchos símbolos Dios le ilustra a su pueblo lo que hizo por él
y como ilustración usa la figura de una niña recién nacida, a quien encuentra abandonada al nacer. La socorre y le da todo lo que una mujer puede desear para ser hermosa y feliz. Luego la toma por esposa, pero ella se envanece y usa las bendiciones que recibe para prostituirse y se va tras los dioses falsos y se olvida del que la socorrió y la hizo famosa. Es claro en la Biblia que Dios no le dio joyas como adorno a su pueblo. Al contrario, hemos visto que se las mandó a quitar en varias ocasiones. De esta alegoría relatada en Ezequiel 16, 11 y 12, no se puede tomar los símbolos como si fueran hechos reales. Lo que Dios espera que tomemos de este relato es que Dios nos bendice de múltiples formas y no podemos serles infieles como lo fue Israel. Recordemos que este relato es una alegoría representativa de la rebelión de Israel versus el trato de Dios para con su pueblo. Sigue diciendo esta persona que en 2 de Samuel 1:24 dice: hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata y lino fino, quien adornaba vuestra ropa con ornamentos de oro. Saúl había muerto en la batalla, y cuando él regresaba de su victoria, compartía el botín que le quitaba al enemigo con el pueblo y con las mujeres de Israel, las cuales disfrutaban de todo ese lujo de oro y plata y otras delicias. Todo eso era sinónimo de bienes materiales y riquezas. Además, el texto dice que adornaban su ropa con ornamentos de oro y no el cuerpo. Y no olvidemos que Saúl era un rey apóstata, hasta consultó a una pitonisa. Él alega que estudiando la Biblia como sistema sería absurdo que la salvación dependa de las joyas. Una respuesta es la siguiente. Sobre este comentario le preguntamos: ¿de qué depende la salvación del hombre? Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es claro que la salvación es por la fe en el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué papel juega la obediencia? ¿Es un medio de salvación o es el fruto de la salvación? Romanos 6:15. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Romanos 6:22 dice: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es el fruto de la salvación que da un creyente. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Gálatas 5:13 dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y Juan nos recuerda: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que guardamos los mandamientos de Dios no como medios de salvación, sino para permanecer en su amor. El cristianismo no consiste en amar a Dios y luego vivir y hacer lo que queramos. Quien quiere ir al cielo tiene que, como fruto de la conversión, obedecer a Dios y así permanecer en la salvación gratuita que Dios le da. Tiene que demostrar los frutos que da el que ha sido salvado. De lo contrario, no entrará al reino. Así lo dice la Biblia. Sigue alegando esta persona en 1 de Pedro 3:5. Y dice él: no condena el uso, estos versículos, de joyas, que solo busca resaltar la belleza interna. De hecho, en el verso 6 se menciona a Sara, quien también usó joyas. Respuesta: el texto busca resaltar la belleza eterna, pero al mismo tiempo enseña el no uso de joyas. ¿Qué forma tan superficial de leer la Biblia de parte de los que quieren hacer lo que es malo ante los ojos de Dios? Solo buscan justificar sus gustos a como dé lugar, ignorando lo que está escrito. Sara, con su esposo Abraham, tenía mucha riqueza.
ovejas, plata y oro. Así lo dice el siervo de ellos en Génesis 24:35. Pero como ya hemos explicado, iban a ser educados en el conocimiento de Dios verdadero, poco a poco. Por eso, mentían, adulteraban, se ponían joyas como adorno conforme a la costumbre del lugar donde vivían. Pero Dios los había llevado poco a poco a conocer su voluntad. Dice esta persona que Dios adorna a su pueblo como a novia con joyas. Y cita Isaías 61:10. Respuesta. En ese texto lo que el profeta hace es una comparación de unos novios que se visten para casarse, adornados con sus joyas para verse elegantes, y lo compara con la belleza del vestido y manto de salvación con el que Dios nos rodea. En ninguna circunstancia está haciendo alusión a que su pueblo use joyas. Es solo una comparación. Él dice que la prohibición de joyas en nuestra iglesia nace como un fenómeno subcultural del siglo XIX, pero el fundamento para la prohibición del uso de joyas nació de un profundo estudio del tema de las joyas en la Biblia, y es por eso que forma parte de las 28 creencias fundamentales que creemos y compartimos. Él recurre al hecho de que nos regimos por el principio de sola escritura, y que cualquier otro escrito o documento institucional no rige la fe del creyente. Por eso es que hemos evidenciado con la Biblia el no uso de joyas. Como hemos podido apreciar, la Biblia como libro de Dios no expresa dos ideas diferentes y contradictorias sobre el tema. La voz de Dios se percibe en la Biblia diciendo no al uso de joyas. Y por último, esto no es una tradición adventista, es una prohibición bíblica. Pastores, ancianos y líderes de iglesia tienen que hacer valer esta gran verdad. No podemos permitir que el pueblo remanente desobedezca lo que Dios ha prohibido. Si alguien viene con la excusa de que en otros lugares las están usando, contéstele que nuestro fundamento para vivir la vida cristiana está en lo que Dios ha revelado en su palabra y no en lo que la gente pueda estar haciendo en otros lugares. Si otros se desvían de la fe, nosotros no debemos hacer lo mismo y nos conviene ser fieles a Dios y a lo que dice la Biblia. Para concluir, ¿por qué los adventistas no debemos usar joyas? Sabemos que de alguna manera algunos van a decir, el usar joyas no es un asunto de salvación. Dios no me va a condenar por usar una joya en el cuello, la oreja, la mano o en cualquier otra parte del cuerpo. A los tales le decimos, cuidado cristiano. Así mismo razonó Eva en el Edén cuando la serpiente le tentó. Dios dijo, no coman de este árbol. La serpiente les dijo, coman. Eva comió. El no comer del árbol no era un asunto de salvación. Ella y su marido estaban salvos en el Edén. Entonces, ¿por qué y para qué tenían que obedecer la orden de Dios? Bien sencillo, porque su creador le ordenaba como condición para permanecer en el paraíso. Desobedecieron y perdieron su estadía en el paraíso. De igual forma, el que se cree estar salvo, pero vive en desobediencia a algún mandato divino, correrá la misma suerte. Esto es serio. Los mandatos divinos para el cristiano salvado por la sangre de Jesús tienen el mismo propósito que el mandato de no comer del árbol prohibido. Permanecer en la salvación que gratuitamente hemos recibido. Jesús dice en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El desobedecer algún mandato divino nos traerá la misma consecuencia. Dios espera de nosotros lo que Él mismo dijo de Abraham. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Génesis 18:19. ¿Estaremos dispuestos a ser ese tipo de padre? ¿O dejaremos que nuestros hijos y nuestro pueblo se desvíen y nos cruzaremos de brazos? Dios te bendiga
y te haga reflexionar en todo lo que hemos hablado.